Cerezos. Amén, hermano Mauricio. Un saludo muy especial para usted. ¿Y me escuchan bien? Sí, señor, perfecto. Ok, un saludo muy especial para usted, mi hermano, mi pastor y bueno, compañero de ministerio, hermano Mauricio Parra, su familia, toda la iglesia del Señor en Los Cerezos. Yo había escuchado mucho de Los Cerezos. Yo fui diácono y también servidor en la iglesia del Señor en Las Palmas, de allí salí al ministerio, Las Palmas, Medellín. Y bueno, con Los Cerezos teníamos una conexión bien importante. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta iglesia maravillosa, porque nos fue de mucha bendición allá en la iglesia y personalmente le tengo mucha gratitud. Bueno, para mí también es una bendición, hermano, estar con ustedes, porque la verdad que estamos un poco encerrados, pero la palabra del Señor no está presa. Amén. Así que un saludo muy especial también para los que dirigieron el culto, la hermana Liz Day, la hermana Parra, bueno, no recuerdo ya el nombre, habían dos del mismo nombre. Amén. Bueno, gracias al Señor y todos los que alcancé a ver. Qué bueno que los hermanos tienen la costumbre de activar sus camaritas para conocerles un poquito. Cuando los vea por ahí voy a saber que, el hermano es de Los Cerezos. Bueno, gracias al Señor. Veo una participación muy importante, hermanos, y eso da muy buen gesto y mucho que decir del hermano Mauricio, una muy buena administración. Gracias a Dios, tiene un pastor muy entregado por la iglesia y también por toda la parte social. Veo también unas familias muy hermosas y gracias a Dios por todos los que se disponen. Los veo ahí en sus sofás, los veo ahí en sus salas, dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Eso es, hermanos, porque en este momento, ese lugar donde tú estás, es el lugar donde le vamos a hacer donde le estamos haciendo culto al Señor. Esa es la iglesia en este momento. Pero quiero traerte una noticia, hermano. No te acostumbres. Amén. No te acostumbres a ese lugar, no te acostumbres a ese colchón, a esa poltrona, no te acostumbres a esa sala, porque vendrán días en los cuales, hermanos, nos vamos a regocijar. El pueblo de Israel decía, ¿cómo adoraremos al Señor en tierra extraña? Colgaron sus arpas, colgaron sus acordeones, colgaron todo porque dijeron, ¿cómo vamos a adorar al Señor en tierra extraña? Amén. Bueno, hermanos, como el hermano decía, y espero ser al menos a nivel de toda la presentación que me hizo el hermano Mauricio, estamos en la iglesia del Señor en Marsella, empezando el ministerio, llevamos casi 2 años, todavía no lo hemos cumplido, mismo tiempo que también llevamos en el ministerio y estamos aquí, hermano, en una iglesia victoriosa, una iglesia muy hermosa, una iglesia de 12 creyentes, gloria al Señor, recibimos 7 y vamos ahí, hermano, vamos creciendo y vamos creyéndole Amén. al Señor, porque esta obra es del Señor, no se detiene, alabanzas al Señor. Esta obra es del Señor, todos hemos empezado pequeños, pero también tengo por cierto que nuestro postrer estado será mayor que el primero. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos, mis hermanos, a tomar lectura de la palabra del Señor. Yo quiero invitarlo a que esté muy atento por unos cuantos minutos, no vaya a desesperarse, tampoco predico largo, sin embargo, quiero que estemos muy atentos a la palabra de Dios en esta noche. Vamos a tomar lectura en primer libro de Samuel, el capítulo 4, primer libro de Samuel, el capítulo 4, versos 12 al 22. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 12. Dice la escritura, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo a la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío?
Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo. Y también todos tus hijos Ofni y Finnes fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finnes, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, que quiere decir es sin gloria, diciendo: traspasada la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por haber muerto mi suegro y mi marido. Dijo pues: traspasada la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, ya hemos orado. La hermana claramente dijo que hicimos una oración cantada. Amén. Y es una bendición, porque así también oramos. Así que vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. No te acostumbres. Amén. Ese es el tema para la enseñanza en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, hermanos, porque estamos entrando en tiempos difíciles. Y cuando digo tiempos difíciles y cuando digo entrando, es porque todavía no hemos terminado de entrar completamente. Todavía estamos entrando en etapas difíciles. La palabra del Señor habla de que esos son tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y estamos en los tiempos en los cuales solamente estamos viviendo pestes. Pero también posterior a las pestes y prácticamente a la par vienen las hambres y viene una cantidad de situaciones difíciles. Porque se está traspasando la gloria, a causa de tantas cosas, de tanta maldad, pero sobre todo por el designio de parte de Dios. Aleluya. Porque créame, hermano, y téngalo en cuenta, al Señor no se le ha salido de las manos lo que está pasando. Usted tiene que estar convencido, tiene que estar seguro de que lo que está pasando es voluntad de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Sin embargo, hay buenas y hay malas costumbres. Por ejemplo, podemos decir que una buena costumbre es orar. Claro, ¿quién puede decir que orar es malo? Una buena costumbre es orar. Pero una mala costumbre es quedarse dormido cuando estamos orando, ¿cierto? Es una muy mala costumbre. Una buena costumbre es comer, pero cuando dejamos la comida en la mesa servida es una muy mala costumbre. Y también cuando comemos de más, cuando comemos de gula, sabiendo que hay tanta necesidad. Y una mala costumbre también es cuando botamos esta comida a la basura sin importarnos mucho. Una buena costumbre es ir al templo. ¿Quién dice que no es una buena costumbre? Pero una mala costumbre es que vayamos al culto y que nuestra ida a ese lugar pase desapercibida. Seamos despectivos con la presencia del Señor y no nos importe estar en ese lugar sin participar de nada, simplemente allá en una silla como si esto no fuera con nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. La palabra del Señor dice en primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, y esto lo podríamos llevar a otros campos, no solamente de las conversaciones, sino de todo tipo de costumbre. Las cosas que hacemos mal hechas dañan nuestras buenas costumbres. Por eso hoy yo te digo, mi hermano, no te acostumbres a lo que estás viviendo. Tampoco te acostumbres a ser un cristiano, porque hay muchas personas que hoy por hoy están acostumbradas a ser cristianos y ya se acostumbraron tanto que llevan años en este camino, pero ya pasan por el lado de un vecino, por el lado de un amigo, por el lado de un familiar, hablan con una persona y nunca volvieron a hablarles del Señor. Nunca volvieron a hablarles de este evangelio maravilloso. Recuerda, mi hermano, por eso no te acostumbres
Recuerda, mi hermano, que el Señor te llamó para que hicieras discípulos. No solamente para que fueras discípulo, sino para que hicieras discípulo, para que irrigaras y esparcieras este evangelio. Con razón dice la Escritura, la palabra del Señor: echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo la hallarás. Bendito el nombre de Jesús. Estamos viviendo una época en la que muchos cristianos nos hemos acostumbrado, se han acostumbrado a la condición actual. Conversaba con un compañero hace muy poco que me decía: hermano, ¿cómo le parece que hermanos de la iglesia me dijeron que si íbamos a abrir la iglesia, que si la íbamos a abrir, y que para qué la íbamos a abrir si nosotros estamos muy bien como estamos? Hermano, no se asombre de lo que está escuchando. Yo me asombré, pero quizás algunos de ustedes y algunos de los que estamos en este culto, más de 40 personas, y los que están escuchando, se han acostumbrado a esta forma de culto. Pero hermano, no te acostumbres, porque esto también lo usa el enemigo. El enemigo usa cualquier condición, y aunque ha sido bendición y la palabra del Señor se ha llevado y se ha irrigado y se ha esparcido a tantos lados, también el enemigo te puede estar diciendo mentiras, echándote dardos a tu vida y a tu corazón, diciéndote: hey, esto es mejor que lo que tú vives allá en el templo, esto es mejor que la comunión, esto es mejor que el compartir, esto es mejor que tantas cosas. Alabanzas al nombre del Señor. Donde estamos leyendo la Escritura, en el primer libro de Samuel, el capítulo 4, vemos como el versículo 13 dice la palabra del Señor que Elí estaba sentado en una silla. Y eso a mí me llama la atención, porque 2 veces dice sentado en una silla. También allá cuando el versículo 14 dice que cuando vinieron entonces la noticia a este hombre, él se fue para atrás de su silla. O sea, volvió a repetir la palabra del Señor, que estaba sentado en una silla. Y bueno, algunos dirán: no, es que era un anciano y también era muy pesado. Pero pregunto yo, ¿por qué era tan pesado? Y por qué, bueno, también estaba anciano, pero en ese tiempo las personas ancianas vivían hasta 120 años, es decir, todavía tenía unos días. Pero entonces estaba tan apoltronado, tan acostumbrado, estaba tan anquilosado, o sea, anclado allá en su lugar, que prácticamente, y también cuando habla de que el Señor empezó a llamar, textos anteriores, en el capítulo 3, del versículo 13, dice que en ese tiempo escaseaba la palabra del Señor cuando Dios empezó a llamar a Samuel. Es decir, ya prácticamente el sacerdote Elí no estaba sintiendo la voz de Dios. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo le estás haciendo culto a tu Dios? ¿Qué tanto estás sintiendo la gloria del Señor? ¿Qué tanto tiempo estás sacando para la oración antes de entrar en una reunión como esa? ¿Se te ha olvidado de pronto sacarle ese espacio al Señor y decirle: Señor, habla en tu palabra, que una persona se entregue al evangelio, que alguien te conozca por medio de esos medios, Señor, que alguien llame a estos números telefónicos o que se conecte a la transmisión que estamos haciendo, para que tu evangelio siga siendo predicado, para que tu palabra siga siendo esparcida? No te acostumbres a tu condición actual. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Esto parecía como una contradicción. Claro, las costumbres son buenas, pero cuidado con las malas costumbres. Alabanzas al nombre de Jesús. Sería mucho peor que ni siquiera te conectaras. Sería mucho peor que ni siquiera vieras la transmisión. Pero, hermano, no te acostumbres demasiado, porque la comunión íntima del Señor es con los que hacen su voluntad. La comunión íntima del Señor es con los justos, aleluya. La comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen, aquellos que en todo momento están buscando algo más. Yo quiero algo más del Señor. Yo quiero algo más, porque yo no me acostumbro a la condición actual. El Señor tiene algo más para mi vida, aleluya. Y sé que también para tu vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Los cristianos, hermanos, estamos llamados a ser revulsivos, a cambiar nuestras situaciones. La iglesia del Señor toda la vida ha vivido situaciones difíciles. Ahorita estamos mencionando el cautiverio del pueblo del pueblo de Judá cuando llegó a Babilonia. Y colgaron sus arpas y colgaron su adoración y sus cánticos. Ya no se escucharon más. Pero también Israel, tiempo anterior, o sea, el pueblo del norte, también vivieron en cautiverio.
el asirio los cautivó. Alabanzas al Señor. Pero también después, en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia del Señor vivía en catacumbas, vivía en lugares ocultos, y en esos lugares también adoraban al Señor porque habían persecuciones. Ellos vivían en cuarentena prácticamente todo el tiempo. Vivían encerrados en lugares que ni siquiera les entraba el sol, que ni siquiera les entraba la luz del día. Alabanzas al nombre de Jesús. Y nosotros quejándonos porque llevamos algún tiempo de pronto encerrados. Gracias a Dios tú tienes un Dios que te consuela, un Dios que está contigo, un Dios que te dice: os envío el Consolador para que esté con vosotros todos los días y hasta el fin. Él estará con nosotros. Él está en todo momento con nosotros. Eso nunca lo puedes dudar. Alabanzas al Señor. Y en ese momento Dios también está con nosotros, como estuvo con esas iglesias o con ese pueblo en tiempos anteriores. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, mi querido hermano, tú siempre seas revulsivo, tú siempre haz algo diferente en medio de tu encierro. Entonces aprovecha el tiempo para meterte más en la presencia del Señor, para clamar por tanta necesidad, para que muchas personas conozcan al Señor en esos tiempos. Aleluya. Porque también dice la escritura en Isaías capítulo 26 verso 9, dice la palabra del Señor: porque luego que envías juicios a la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Alabanzas a Jesús. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que en esos tiempos muchos comprendan el mensaje de la palabra del Señor, pero que también la iglesia del Señor en esos tiempos aprovechemos para meternos más en su presencia, para clamar más a Él, para enriquecernos de su palabra, para enriquecernos de estas escrituras. Aleluya. Como dice la palabra del Señor, las cuales te pueden hacer sabio para la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Este sacerdote estaba viviendo tiempos prácticamente difíciles. Ya la gloria del Señor, la gloria de Dios, que era representada por medio del arca del pacto, había sido tomada. Los hijos de él fueron muertos en la batalla. Y este hombre también, en ese momento, también su vida se acabó en ese momento. Se le acabó toda esperanza. Alabanzas a Dios. Y también dice la palabra del Señor que la nuera estaba por dar a luz, y ella dejó una marca, un sello, para recordar ese acontecimiento en su hijo, y lo llamó Icabod, que quiere decir sin gloria. Traspasada es la gloria de Israel. Alabanzas a Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿será que nos estamos quedando sin la gloria de Dios? ¿Será que nos hemos acostumbrado a ser cristianos, que ya no sentimos la gloria del Señor, que ya tenemos que necesitar de programas muy especiales, que necesitamos estar en medio de multitudes? Alabanzas al Señor. Y no te quiero decir que esto es malo, pero hermanos, el creyente no se alimenta de las multitudes. El creyente y el cristiano verdadero no se alimenta de estas cosas, porque nosotros vivimos en constante avivamiento. Aleluya. Alabanzas al Señor. Aleluya. Enciende tu chispa, mi hermano. Enciende la chispa del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. No te acostumbres simplemente a lo que vives hoy. Busca todos los días algo más en Dios. El apóstol Pablo decía: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Oh, aleluya. Hermanos, tenemos que admirarnos todos los días de la obra del Señor, querer un poco más. Aleluya. Porque yo te digo, mi hermano, todavía no hemos vivido todo en Dios. Dios tiene algo más. Dios tiene algo más. Hermano, tú que llevas 30, 40 años en el Evangelio, que sé que los hay en esta reunión, alabanzas al Señor, todavía tienes algo para ver en el Señor. Yo todavía tengo algo para ver en Dios. Yo todavía quiero ver personas que llegan al Evangelio, personas que se entregan al Señor. Yo quiero ver milagros en Dios, aleluya. Y en medio de esos tiempos, hermano, pueden llegar noticias.
aleluya, que en medio de una transmisión de esa, alguien puede recibir al Señor, alguien puede recibir una sanidad, aleluya, porque el Señor no necesita la presencia física para hacer cosas grandes. A los leprosos, mientras iban a presentarse al sacerdote, mientras ellos iban de camino, fueron sanos. Alabanzas al Señor. La hija del centurión, mientras iba a presentarse, aleluya, o mientras él iba de camino para allá, gloria al Señor, y el siervo del centurión, este hombre fue sano, gloria al Señor Jesús, porque Dios, hermano, aún lo puede hacer. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Oh, aleluya, hermanos, si ponemos como ejemplo los matrimonios, solamente como para ponerlos como ejemplo, muchas veces los matrimonios fracasan porque, hermanos, nos metemos en un día a día que olvidamos renovarnos, aleluya, renovar ese amor, renovar esa relación, renovar esas palabras afirmativas, esas palabras de reconocimiento y esa relación continuamente. Aleluya. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Necesitamos motivos, necesitamos dinamismo. Aleluya. Y el Espíritu Santo garantiza ese dinamismo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es dinamita. Alabanzas al Señor, que es para romper, para abrir, pero también para dinamizar todo eso que vivimos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanzas a Dios. Tienes que tener en cuenta también que nuestro Dios no es un Dios limitado. Al Dios que tú clamas, al Dios que tú oras, al Dios que tú le pones tu vida, no es un Dios que está limitado. Gloria al Señor, porque muchas veces nosotros analizamos todo lo que tiene que ver con Dios y todas las peticiones que le hacemos desde nuestra parte física o desde nuestra parte humana, y decimos, no, eso es imposible. Pero hermanos, la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 18, verso 27, dice la Escritura, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que tú, hermano, no creas que ya has vivido todo en Dios. No creas que es imposible que tus fuerzas se renueven, porque de pronto alguno ya ha entrado en cierta situación de pronto de amargura, porque ya no ve nada nuevo, todo lo mismo, todos los días de culto para la iglesia, cuando había oportunidad, y ahora de pronto reunirnos cada vez que hay la oportunidad de conectarnos, y muchos lo consideran una monotonía, hermanos, pero no te acostumbres, porque siempre hay algo nuevo de Dios para nosotros. Aleluya. Ese es el Dios que nos sabe sorprender. Ese es el Dios, hermanos, que hace milagros en el desierto. Ese es el Dios que te lleva al desierto para mostrarte su gloria. Aleluya. Ese es el Dios de lo imposible. Este es el Dios de cosas grandes y maravillosas. Ese es el Dios que yo predico, porque este Dios aún lo puede hacer. Este Dios, hermano, no quiere que tú te acostumbres a lo que vives. No quiere que tú te acostumbres a simplemente llevar el nombre de cristiano. Aleluya. Alabanzas al Señor. La Escritura dice en Apocalipsis, dice, yo he visto que tú tienes nombre de que vives, pero aquí estás muerto. Hermano, que nosotros, el Señor no nos diga eso. Alabanzas al Señor. También dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor Jesús. Hermano, no es tiempo de dormir, no es tiempo de dormitar, no es tiempo de apoltronarnos, es tiempo de ser activos, aleluya. Es tiempo, hermanos, de aceitarnos, aleluya, para que eso que de pronto está por allá como que no se puede mover, hermano, por el poder del Espíritu Santo, aleluya, eso se pueda mover para que la gloria del Señor aún se muestre en medio nuestro. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, y el que busca, recibe. El que llama, se le abrirá. Lamentablemente tenemos que decir, hay muchos que ya no ven la gloria del Señor porque tampoco le buscan. Hay muchos, volviendo a traer el ejemplo del matrimonio, hay muchos que ya no saben si su esposa o su esposo le ama, porque nunca le volvieron a manifestar su amor, ni con palabras, ni con detalles, ni con ninguna de esas cosas que son importantes para la relación.
Hay personas que ya se acostumbraron a llegar a la presencia del Señor y simplemente unos minuticos, y muchas veces para pedirle favores y una cantidad de cosas. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros propios deleites. Aleluya. Hermanos, el que busca de parte del Señor y el que le dice: Señor, yo quiero que me renueves, yo quiero que hagas de mí una persona, Señor, que sea activa en tu presencia, Señor, porque todavía quiero ver tu gloria, Señor, hasta los últimos días, Señor. No quiero, Señor, que el arca del pacto se vaya de mi vida, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo me abandone, Señor. Porque si tu Espíritu me abandona, ¿qué será de mí, Señor? Oh, pero si el Espíritu del Señor está con nosotros, podemos decir, hermanos, ¿quién contra nosotros? Si la presencia del Señor va con nosotros, entonces también iremos. Aleluya. Oh, alabanzas al Señor. Muchos hombres le dijeron: Señor, si tu presencia no va conmigo, no iré, Señor. Pero si tú vas conmigo, Señor, yo me le lanzo a lo que sea, Señor. Yo voy a donde sea, Jesús, porque si tú vas conmigo, la victoria está garantizada. Alabanzas al Señor. Yo te quiero repetir estas palabras en el nombre de Jesús. Querido hermano que me escuchas, no te acostumbres demasiado. No te acostumbres a lo que has vivido. No te acostumbres a todo lo que el Señor te ha dado, porque todavía el Señor quiere mostrarte cosas buenas, cosas grandes. Alabanzas a Dios. Oremos en esta noche, dándole gracias al Rey de la Gloria, porque esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para que nos renovemos, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabanzas a Dios. Eterno Dios y Padre del cielo, te doy gracias en esta noche, Señor Jesús, porque tú, Señor, tienes cuidado de nuestras vidas. Tú tienes algo nuevo para nosotros, Señor. Hoy puedo decir con confianza, Señor, a viva voz, con voz en cuello, que tú eres un Dios dinámico, un Dios que no se ha cansado de darle a este pueblo, un Dios que no se ha cansado de bendecirle, un Dios que no ha cortado su mano para dar un poco más. Aleluya. Yo quiero, Señor, pedirte en esta hora, renueva las fuerzas de alguien, Señor, que está muriendo. Alguien, Señor, que quizás ha dicho: ya no tengo nada más por ver en Dios. Alabanzas a ti, Jesús. En tu nombre santo, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.